¿Todavía estás durmiendo?, gritó con descontento la suegra al entrar en la habitación del hijo. Mindy levantó la máscara para dormir y miró a la suegra con enojo. ¿Es necesario gritar? Por supuesto que es necesario. Es mediodía y tú sigues durmiendo, protestó la madre. ¿Qué le importa? ¿Cómo entró en el apartamento? Tengo llaves, ¿lo olvidaste?, sonrió la suegra. Caro debería habértelas quitado, respondió la nuera con desdén. De hecho, no hacía mucho le había pedido a su esposo que le quitara las llaves a su madre, pero al parecer, Luisa no se las había devuelto. Ella intentó, pero tus incitaciones no funcionaron. A él le gusta más su madre. Es una pena que tú no lo quieras, siempre te metes donde no te llaman, contestó Mindy, abriendo y cerrando los ojos. Así intentaba despertarse, dándose cuenta de que no podría volver a dormir. Levántate ya. Caro vendrá pronto y en el refrigerador no hay nada. ¿Ya lo revisaron? ¿O cómo? ¿Sabes que debes cuidar de mi hijo? Ay, por favor. ¿Sabes que tu hijo es un hombre adulto capaz de cuidarse solo? ¿Y para qué necesita entonces una esposa? ¿Para quedarse acostado? Mindy odiaba esos ataques de su suegra. A veces le parecía que Luisa tenía un trastorno bipolar. Cuando Carl estaba en casa, parecía normal, pero apenas estaban solos, comenzaba el circo y los bailes con panderetas. Pregúntale a él, respondió Mindy con desdén. Levántate. Ya estoy de pie. Deja de gritar, no estás en casa. Yo estoy en casa. En la casa de mi hijo, así que también es mi casa. Y, por cierto, no te he invitado. Si estuviera esperando a que me invitaras, no habría venido a visitarte ni una vez en 2 años. Replicó la suegra. Sería maravilloso, respondió Mindy con sarcasmo. ¿Así me hablas? Necesitas un poco más de respeto en tu voz. Así como tú mendigas. Yo respondo al respeto con respeto, y de ti no siento ni un poco, comentó fríamente la nuera. Luisa estaba cansada de soportar la actitud grosera. Corrió hacia la cama y tiró de la manta para sacar a su torpe nuera de la cama. Al parecer, tiró con demasiada fuerza, porque Mindy se cayó medio cuerpo al suelo, mostrando su joven y jugosa pecho. «Qué bueno que al menos llevas puesta la braga, sinvergüenza», gritó la suegra. «¿Se te han acabado las camisones?», continuó, observando el cuerpo de la nuera, decorado con tatuajes. «Olvidé preguntarte cómo debo dormir», dijo Mindy con descontento, arrancó una almohada de la cama y la lanzó a la visitante no deseada. ¿Has perdido el miedo por completo? Ahora sabes correr rápido. Sal de la habitación, basta de mirarme. Mindy maldijo para sí misma, tirando de la manta sobre su pecho. De vez en cuando, la suegra montaba espectáculos así, y eso la irritaba terriblemente. Pero no sabía cómo explicarle que no se metiera en sus vidas. O más bien, lo intentó, pero sin éxito. ¿Y a qué hay que mirar? ¿Cómo le pudo gustar a mi hijo una muñeca tan tatuada? Ni siquiera puedes llamarte mujer, pareces un dibujo. ¿Tienes envidia? Envidia en silencio, respondió la chica con desafío. Sí, tenía varios tatuajes, pero a ella le encantaban. Cada uno era una pequeña obra de arte, dibujada de manera hermosa y cuidadosa. Además, casi todos estaban escondidos bajo la ropa, si las circunstancias lo requerían. Mindy trabajaba como bartender, principalmente por la noche, así que durante el día prefería dormir. A su esposo no le importaba en absoluto esta situación,
Normalmente, él jugaba a la consola por la noche, se despertaba temprano, pero luego dormía en el trabajo. Tenía la oportunidad de echarse una siesta en la oficina, ya que trabajaba con el administrador en una gran empresa. ¿Envidiar qué? Sal de la habitación. Te lo pido por última vez. Estalló la nuera. Luisa bufó y, por fin, salió del dormitorio. Mindy rápidamente se puso una camiseta larga y unos leggings, y luego fue a la cocina a prepararse un café. La suegra estaba rebuscando en el refrigerador, intentando encontrar algo de comida. Caro vendrá a casa. ¿Qué le vas a dar de comer? Comprará una pizza de camino. ¿Y qué? ¿Eso es comida? No, agua. Basta, no me desafíes. Gritó Luisa. Tengo muchas ganas de echarte de este apartamento, apenas me contengo. Cuando llegue mi hijo, le contaré todo. Adelante. Él sabe cuánto me irritas. Y, por cierto, también sabe por qué te he pedido 1000 veces que no vengas sin avisar. ¿Estabas durmiendo? ¿Cómo iba a llamarte? Entonces no debiste venir. ¿Por qué te apareciste aquí? ¿Cómo que por qué? Para comprobar. ¿No hay nada más que comprobar en tu casa? Preguntó Mindy con sarcasmo. Mindy, no te pases de la raya. No tienes derecho a hablarme así. Debes respetarme. El respeto se gana. O al menos no se rompe el que ya existía, afirmó la nuera. No soy tu perra para servir. ¿De qué hablas? No para atender a tu hijo. Él ya es un adulto, capaz de cuidarse solo. Es hora de que lo entiendas. Mindy no estaba mintiendo. Su esposo era independiente. Se casaron hace 2 años. No solo eran marido y mujer, sino también amigos y compañeros de vida. A ambos les gustaba ese horario. Habían aprendido a encontrar tiempo el uno para el otro en sus apretadas agendas y se dirigían hacia un objetivo común. El año pasado compraron un apartamento con hipoteca y ahora estaban pagando el préstamo en conjunto mientras poco a poco mejoraban su hogar. Pensaban en tener hijos, pero más bien en el futuro, no en el más cercano. ¿Y para qué darse prisa? Ella solo tenía 21 años y Caro 24, todavía había tiempo, más que suficiente. Pero la suegra no compartía su opinión. Carl era un hijo tardío. Luisa acababa de cumplir 60 años y ya tenía muchas ganas de cuidar a sus nietos. Se estaba apresurando sin saber a dónde. Eres mujer, te casaste. Tu deber directo es cuidar de mi hijo. Ese era tu deber directo cuando eras madre. Todavía soy su madre. Y yo no soy su mamá. Así que deja de cargarme, respondió Mindy con desdén, tomando un sorbo de café. Ya sabía que no ibas a ser una buena esposa, murmuró la suegra, y luego miró a la nuera con furia. Espero que Caro pronto entienda cómo se equivocó al elegir y te mande al diablo. ¿A dónde me mandará? Este apartamento también es mío, no me iré tan fácilmente. Si yo fuera tú, pensaría bien en esto. No estás en mi lugar, y gracias a Dios. Eso sería lo último que faltaba. Si a ti te gustaba toda la vida limpiar las lágrimas de tu esposo, eso no significa que todas las mujeres sean así, dijo Mindy irónicamente. ¿Qué te crees? Volvió a gritar la suegra. Te pido que hables más bajo, pidió Mindy, agarrándose la cabeza. El ultrasonido de su suegra la irritaba muchísimo. Aunque, incluso a un ritmo tranquilo, su voz era insoportable. No te olvides con quién hablas, dijo Luisa, indignada. Difícil de olvidar.
¿Y con quién, exactamente? ¿Con una mujer inteligente que no puede entender que no es bienvenida en esta casa? Respondió la nuera con desdén. No te toca decidir eso. Esta es la casa de mi hijo. Y también es mi casa. Y, por cierto, su hijo no está aquí, así que no entiendo para qué te apareces, y menos a esta hora. Es de día. Y sabes perfectamente que trabajo de noche. Eso no es mi problema, es tuyo. Si fueras normal, ya habrías encontrado un trabajo decente, en lugar de servir bebidas a hombres borrachos que solo se quedan mirando tus tetas. Gracias a mi trabajo podemos pagar la hipoteca. Si no te gusta que trabaje en un bar, convence a tu hijo para que busque un mejor trabajo. O tal vez deberías moderar tus expectativas. Olvidé preguntarte. Quizás ya es hora de que dejes de ser grosera conmigo. Si esperabas un trato diferente al venir aquí y sacarme de la cama, te equivocas. ¿Vas a quedarte mucho tiempo? Quizás ya deberías aprender a respetar. Porque hoy voy a hacer limpieza. ¿Acaso alguien te preguntó sobre eso? Limpié hace 2 días, está todo en orden. No tienes ni idea de lo que significa limpio, bufó Luisa. Si no fuera por mí, ya estarían cubiertos de moho. Si no trajeras el moho contigo, no estaríamos en esa situación. La madre se enojaba más con cada palabra de la nuera. A veces, incluso sentía que su mano se movía, deseando golpear a Mindy. Pero recordando lo que había pasado la última vez, no se atrevía. Hace unos meses, Luisa se había enfadado tanto que le dio una bofetada a Mindy. Mindy no se dejó intimidar y le devolvió el golpe, pero no con la palma, sino con el puño. Carl fue testigo y se interpuso. No eligió un lado, pero advirtió a ambas que si algo así volvía a ocurrir, la conversación sería muy diferente. Ese día, Mindy exigió que su esposo le quitara las llaves a su madre. La mamá volvió a presentarse, pero esa vez no había nadie en casa. Decidió hacer una revisión en el armario de la nuera y tiró todas las cosas que consideraba inapropiadas. Por supuesto, Mindy se enfureció. Puede que su ropa fuera provocativa, pero no era barata en absoluto. Al ver un vestido de $10,000 tirado en la basura y cubierto de desechos, Mindy gritó tan fuerte que las paredes temblaron. Entonces ocurrió la pelea. Por supuesto, a Luisa no le gustó que su hijo no echara a la ingrata estúpida de la casa, pero lo toleró. Sin embargo, desde entonces, no tocó a su nuera con las manos, la golpeaba con palabras y trataba de molestar a la odiosa Mindy como podía. Tras terminar su café, Mindy sacó su teléfono, marcó el número de su esposo y puso la llamada en altavoz. Carl, ¿por qué no le quitaste las llaves a tu madre? Las quité, de verdad, dijo él entonces. ¿Cómo entró en nuestro apartamento? Se sorprendió Mindy, pasando la mirada del teléfono a la puerta. No tengo idea. Mamá, ¿estamos en casa? Preguntó Carl. Sí, hijo, vine de visita, se oyó la voz de Luisa desde el otro extremo del apartamento. Quiero limpiar un poco. ¿No te importa? Mamá, ya hablamos de esto, recordó Carl con calma. Carl, lo hago por tu bien. No quiero que mi querido hijo respire polvo. Y tu preciada esposa ni siquiera sabe dónde está el trapo en casa. Mindy se quedó en silencio, esperando a ver qué sucedía a continuación. Mamá, por favor, no limpies aquí. Ve a casa, pidió Carl. No lo pensaré. Cuando llegues a casa, entenderás lo que huele a limpieza. Eso es, no quiero escuchar nada más. Adiós, querido.
respondió la suegra, de repente arrebatando el teléfono de las manos de su nuera y cortando la llamada. ¿Ahora decidiste poner a Carl en mi contra? No, él mismo pidió que te llamara si aparecía sin avisar, respondió Mindy con tranquilidad. No tengo que llamar a nadie. Se indignó Luisa. Tienes que hacerlo. Estás invadiendo nuestro espacio personal. No voy a tu casa. Y a mí no me importaría si vinieras alguna vez y ofrecieras tu ayuda. Vamos, claro que voy a ayudarles a cambiar la decoración o limpiar el armario como ustedes a mí. Pero no tienen llaves de mi apartamento, se rió Mindy. Deja de calentar el sillón, vamos, te diré qué hacer. No lo pensaré. No tenía planeado limpiar hoy. Si no tienen cerebro suficiente para entender que no son bienvenidos aquí, ocúpense de sus trapos ustedes mismos. Solo falta buscar más suciedad, dijo Mindy, dirigiéndose a la salida. La cerda siempre encontrará la suciedad, decidió presumir la suegra. Exactamente, y yo pensaba lo mismo, concluyó Mindy, ya de pie en el vestíbulo. Luisa solo entonces se dio cuenta de que había dicho de más. En realidad, Mindy tenía sus propios planes para el día, iba a teñirse el cabello y había reservado para una manicure y pedicure por la tarde. Pero, entendiendo que su suegra ocuparía el baño, decidió hacerlo en el salón. Además, quería renovar su imagen y teñirse el cabello de un color inusual. Carl, al enterarse, se sorprendió un poco, pero no se opuso, ya estaba acostumbrado a que su esposa tomara decisiones audaces. A él incluso le gustaba. Mindy se lavó la cara rápidamente, se vistió y salió de casa sin despedirse. Luisa, al ver que su nuera se había ido, se alegró. Inmediatamente se dirigió a su habitación y comenzó a revisar todas las estanterías y armarios en busca de algo vergonzoso o horrible. Especialmente le llamaba la atención una pequeña caja que la había inquietado durante mucho tiempo. Siempre había estado cerrada con llave y no había podido abrirla con un destornillador común. Pero hoy decidió intentar usar un alfiler. Luisa estaba convencida de que en la caja su nuera escondía algo comprometedor que podría hacer que Carl la dejara. Qué bien que Mindy la había dejado sola, no tendría que inventar cómo echarla de la casa por un tiempo. La suegra tomó el alfiler que había traído, sacó la caja del armario y, manipulando hábilmente el alfiler, empezó a jugar con la cerradura. Un minuto después, la cerradura cedió y la tapa se abrió con un ligero clic. Luisa miró dentro. No se lo esperaba en absoluto. Por supuesto, en la caja había objetos personales de los jóvenes esposos. Bueno, a mí me gustan los entretenimientos normales a solas. Al ver el video, Luisa, que no estaba acostumbrada a esas cosas, se horrorizó. Estaba segura de que su hijo bien educado nunca haría algo así. Después de mirar las cosas y horrorizarse cada vez, las volvió a colocar en su lugar y luego intentó cerrar la caja, pero no pudo. La dejó abierta de nuevo en el armario, esperando que nadie notara que había estado hurgando allí. Durante las siguientes 2 horas, la suegra limpió el apartamento, murmurando todo tipo de maldiciones, maldiciendo mentalmente a su nuera por no tener idea de cómo llevar una casa. Mientras ordenaba, ni siquiera se molestó en notar que el apartamento estaba casi libre de polvo, todas las cosas estaban en su lugar, pero decidió que era hora de hacer un pequeño cambio en la sala de estar. Luisa era una mujer fuerte, no de la talla de Tolstoy, pero robusta. Había trabajado toda su vida en una fábrica y tenía fuerza de sobra. Quizás por eso Mindy no podía echarla de su casa por sí sola, claramente no eran fuerzas iguales. Siempre le había parecido que el televisor debería estar frente a la mesa y las sillas,
para que los invitados pudieran disfrutar de la vista al entrar en la casa. La mamá decidió que era hora de explicar a sus irrazonables descendientes las reglas de su propio Feng Shui. Sin embargo, en un momento, todo se salió de control. Antes, su marido siempre la había ayudado con esas tareas, y ella solo señalaba con un dedo dónde poner cada cosa. Y su nuera se había escapado, como si fuera un mal presagio, así que tuvo que arreglársela sola. Solo que se enredó con los cables. En un momento, se confundió y accidentalmente dejó caer el televisor al suelo. Cayó con la pantalla hacia abajo y el marco de plástico se desprendió. Al ver esto, Luisa primero se asustó, pero luego decidió que era culpa suya por no haber recibido ayuda. Era una mujer obstinada en sus convicciones, no se puede decir de otra manera. Después de hacer un esfuerzo para volver a colocar el marco, puso el televisor donde creía que debía estar. La mesita de abajo resultó ser sorprendentemente pesada. Bueno, logró manejarla, rasguñó un poco el suelo, pero eso ya no era tan grave. Ahora podría convencerlos de comprar alfombras para no andar descalzos sobre el parquet. En resumen, la mujer había causado tanto alboroto que no sabía ni cómo manejarlo. Ya estaba a punto de irse a casa con tranquilidad, cuando de repente Mindy regresó con el cabello azul. ¡Qué horror! Ya eres fea, como fue mi vida, y ahora eres aún peor, comentó la suegra sin más objeciones. Gracias, de usted no esperaba nada diferente, murmuró la nuera para sí, mientras pasaba junto a la sala. Inmediatamente notaron que algo estaba mal. Al ver dónde había colocado el televisor, la chica solo se rió, anticipando la desaprobación de su esposo. Que te quede claro que sobrevivirás, ofreció, un poco más amablemente, a su suegra. No, ya es hora de que me vaya a casa. Sí, Caro probablemente se molestará. Solo faltaban media hora, hubiera sido suficiente, él llegará pronto. Luisa no notó el tono irónico en la voz de Mindy, pero aún así decidió quedarse, quería ver a su hijo. Mindy fue a cambiarse en el dormitorio. Cerró la puerta detrás de ella, pero en cuanto abrió el armario, se dio cuenta de que su suegra había estado hurgando en un lugar donde claramente no la habían invitado. Después de cambiarse por ropa de casa, la chica salió a la sala. ¿Cómo fue tu investigación?, preguntó burlonamente. Luisa entendió de inmediato de qué hablaba su nuera. La forma en que lo dijo la enfureció tanto que no pudo contenerse. ¿Cómo supiste que mi nuera es una pervertida? Aunque, ¿qué debería sorprenderme? Siempre supe que eras anormal. Bueno, en realidad, solo encontraron los regalos de su hijo. Puedo contarles que me regaló para mi cumpleaños, que para Año Nuevo y que para el 8 de marzo. ¿Quieren detalles? La mandíbula de la suegra se cayó de la sorpresa. No podía Caro regalarle tal cosa en una celebración, aunque la nuera hablaba con tanta seguridad. Bueno, con la esposa que tienes, así son los regalos. Las mujeres normales piden abrigos y joyas. Yo también pido adornos y ropa. Pero su hijo prefiere regalos originales. Espero que no los hayan usado para nada. Es más higiénico, por si acaso. Mindy claramente se estaba divirtiendo, pero su suegra se enojó aún más. Estás completamente enferma. Mis ojos todavía duelen. Mejor no lo hubiera visto. Aquí estoy de acuerdo contigo, hurgar en los armarios ajenos no está bien. Caro se va a alegrar cuando se entere. Luisa imaginó en su cabeza esta conversación con su hijo, se levantó abruptamente de la silla y se dirigió hacia la puerta. Pero Caro, como un mal presagio, volvió antes del trabajo,
evidentemente, decidió salvar a su esposa de otro ataque de su madre. «Hola, mamá», dijo con descontento. Por la expresión de la cara de su hijo, la madre vio que claramente no estaba contento con su visita inesperada. «Hola, hijo, ya me voy. Tu tonta me ha vuelto loca, hasta me subió la presión». Al ver detrás de su madre a su esposa con el cabello azul, Carol sonrió, pero aún no dijo nada. «¿De dónde sacaste las llaves? Tú mismo me las diste. ¿Olvidaste? Las tomé de ti recientemente. Te olvidaste, y lo que pasa es que yo tenía un duplicado. Mamá, devuelve las llaves». «Sí, por favor», dijo con desdén y desenganchó la llave de su llavero. Le pareció extraño desprenderse de ellas tan fácilmente, así que supuso en voz alta: «Seguro que ella tiene otra. Carol, por cierto, tu mamá ha reorganizado la sala, rompió tu televisor favorito y también hurgó en nuestro mágico cofre. Hoy se ha esforzado bastante. ¿No quieres agradecerle?». Al escuchar sobre la reorganización y el televisor, Carol corrió hacia la sala. Conectó el enchufe a la toma de corriente y presionó el botón del control remoto, pero el televisor no se encendió, ni siquiera se iluminó el botón de encendido. Mindy literalmente podía sentir cómo se le erizaban los pelos en la nuca, solo se regocijaba en su interior, imaginando que esta vez su suegra definitivamente no podría escapar. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». Luisa comenzó a explicar que debía estar así por las reglas de etiqueta, pero su hijo no quería escuchar nada. Justo cuando notó que sobre su consola favorita había un trapo mojado. Al parecer, su madre había estado limpiando, pero se distrajo y se olvidó de él allí. Encendió la consola, hizo un clic, comenzó a oler mal y no se encendió. Y en ese momento, se le fue la cabeza. «Mamá, ¿sabes cuánto cuesta la tele y la consola? ¿Por qué demonios te metiste aquí con tus manos rizadas? ¿Qué tiene que ver el protocolo, psicópata? No solo mataste a nuestro hijo, sino que ahora también decidiste destruir la casa», gritó él. De verdad, no esperaba escuchar eso de su hijo. Mindy y Carol se casaron jóvenes, no se puede negar, ella tenía solo 19 años y él apenas 22. Como suele pasar, la juventud se olvidó de tener cuidado y Mindy quedó embarazada. Cuando él se enteró, no dudó ni un segundo, le propuso matrimonio. Ella aceptó, ya que se amaban. No tenían planes de boda, ya que aún eran estudiantes, decidieron simplemente registrarse en el civil para que el niño naciera en una familia completa. Sin embargo, no pudieron ir al registro durante 2 meses. Y cuando finalmente se registraron, Mindy ya estaba en su 4º mes, aunque no se veía embarazada en absoluto. Luisa aún no podía aceptar que no habría ninguna celebración por la boda. En realidad, ya odiaba a su nuera con un odio silencioso. Pero amaba profundamente a su hijo, así que decidió organizar una reunión en casa para la ocasión. No pidió permiso, solo avisó un día antes que al día siguiente habría una celebración por el matrimonio de los jóvenes. Para entonces, los hijos ya se habían mudado a un apartamento de alquiler. «Mindy, ahora tu esposo, pero somos los protagonistas de la celebración. ¿Vamos un rato?». «Está bien, estoy tan cansada hoy», dijo ella. El día había sido realmente difícil, solo quería descansar en casa. No quería ir al otro lado de la ciudad a una celebración para la que no habían pedido. «Yo también estoy cansado, pero tenemos que ir, mamá se molestará, ya está alterada y si no vamos, se enojará de verdad». ¿Qué se podía hacer? Tuvieron que ir a la celebración. Los padres vivían en el 4º piso, el apartamento era de 3 habitaciones,
bastante espacioso. En ese momento, Mindy todavía tenía el respeto debido hacia su suegra. Tal vez no la quería mucho, pero no lo mostraba, hasta que sucedió algo que cambió su opinión y actitud en un instante. Los padres de Mindy no estaban en esa celebración. Primero, simplemente no habrían llegado a tiempo, aunque parece que nadie pensaba en invitarlos. En ese entonces, vivían en Italia y se hospedaban con su tía. Quizás, solo gracias a la mudanza de sus padres, conoció a Carl, ya que tuvo que cambiar de lugar de residencia. Sus padres la invitaban a ir con ellos al extranjero, pero ella no sabía el idioma ni las costumbres. Y tampoco quería dejar su país natal, así que prefirió quedarse en casa. Su tía Olivia resultó ser una mujer encantadora. Ella acogió a su sobrina con gusto, pero no pudo asistir a la celebración de la boda y se lo advirtieron demasiado tarde por el trabajo. Y así, todos los invitados se sentaron a la gran mesa, llena de una variedad de delicias. Todos estaban contentos, sonrojados, ya que no había aire acondicionado en el apartamento y el verano había sido caluroso. Todos bebían y picaban, mientras que la nuera se sentaba casi con el plato vacío. El olor la hacía sentir mal, y a su lado, por desgracia, habían colocado sándwiches con Sprats. ¿Por qué no Cons? No pudo evitar protestar la suegra. ¿De verdad? No, claro que no. Simplemente no tengo ganas. Por compromiso, Mindy comió un par de papas servidas con hierbas, probó el pollo, pero no estaba muy rico, así que no quiso arriesgarse más. Tengas ganas o no, tienes que comer. Ahora eres una futura madre, debes alimentarte bien y no con esas comidas rápidas. Mamá, déjala en paz, por favor. Intentó defenderla Carl. La suegra se quedó callada, pero después de 1 hora y media, tras haber tomado un par de copas de licor, ya no pudo contenerse. De vez en cuando se metía con la nuera con comentarios inapropiados, aunque en ese momento no había nada de qué quejarse, no había tatuajes en su cuerpo ni cabello azul en su cabeza. Era una chica común, joven y simpática, tranquila y calmada a primera vista. Mindy guardaba silencio y no le prestaba atención. Carl defendía a su esposa una y otra vez, tratando de calmar a su madre. En un momento, la chica no pudo soportarlo más, tenía un calor horrible y quería aire fresco. Ya estaba oscureciendo afuera, así que decidió salir un momento a tomar aire. Pero Luisa pensó que estaba tratando de mostrar falta de respeto hacia su casa y sus esfuerzos. Después de todo, había estado trabajando todo el día para preparar una celebración que nadie le había pedido. Apenas salieron al vestíbulo, la suegra corrió tras ella. ¿A dónde vas? A tomar aire, hace calor. Siéntate a la mesa. A todos nos hace calor. Pero la única embarazada aquí soy yo, dijo la chica con calma mientras abría la puerta de entrada. Apenas había llegado a los escalones cuando sintió que alguien la agarraba del cuello del vestido y la arrastraba hacia atrás. Vuelve a la casa, te lo digo. Siseó la suegra. Ni lo pienso. Respondió indignada Mindy, sorprendida por tal trato. Ah, sí. Entonces vete. Respondió Luisa con rencor y, sin pensarlo, la empujó hacia adelante. Ella cayó por los escalones como una muñeca de trapo. En ese momento, Carl salió de la casa. No vio cómo su madre la empujó, pero vio cómo ella cayó, se asustó terriblemente y corrió hacia ella para ayudarla a levantarse, pero de inmediato vio sangre en los escalones. Ambulancia, médicos, un caos, esa noche fue un torbellino. Mindy ya no tenía al bebé en su vientre. La verdad es que no se lo contó a su esposo de inmediato,
solo a la mañana siguiente. Él no podía creer que su madre pudiera hacerle eso a su joven esposa. Es decepcionante, claro, pero se le puede entender. ¿Quién pensaría que una madre biológica es capaz de algo así? De hecho, cuanto más pasaba el tiempo, más se convencía de que su madre se negaba rotundamente a llevarse bien con su esposa. En teoría, después de lo ocurrido, los chicos incluso podrían haber considerado el divorcio. Pero lograron mantener lo que había entre ellos. Sin embargo, la reconciliación con los padres resultaba imposible. La suegra se aferraba a su verdad, decía que no había empujado a nadie, que la nuera no había aprendido a caminar de pequeña. Así que había perdido al bebé. Mindy no ocultaba su verdad, pero nadie le creía, excepto su marido. Mindy, lo siento mucho, de verdad. No sé qué le pasó a mi madre, pero no puedo sacarla de mi vida. Tú entiendes, solo tomó de más, tuvo que conformarse. Claro, amar a la suegra después de algo así ya no era posible, pero Carl intentó soportarla durante mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que era inútil. Cuando finalmente compraron un apartamento, la nuera ya no ocultaba su negatividad. Se comportaba como consideraba necesario, sin intentar complacer a nadie. Pero Luisa siempre encontraba formas de infiltrarse en sus vidas y causar problemas. ¿Y por qué? Dios sabe. Durante todo ese tiempo, Luisa estaba convencida de que su hijo no había creído las calumnias de su esposa. Pero cuando empezó a gritar desde el televisor y la consola, se dio cuenta de que él ya había comprendido cómo sucedieron realmente las cosas. ¿Qué estás diciendo? ¿De verdad crees en esa víbora? Gritó Luisa. Hijo, elige tus palabras cuando hables de mi esposa, dijo Carl indignado. ¿Esposa? Mira cómo es. Cabeza azul, todo el cuerpo lleno de dibujos. La cara parece la de un mono, da vergüenza llamarla esposa. Mírate a ti mismo. Con esos cerebros de gallina, te metes donde no te llaman. ¿Estás completamente loco? ¿Qué haces aquí? Parece que él comenzó a darse cuenta de lo mucho que su madre irritaba a su esposa, pero solo cuando se trató de sus cosas personales. Al fin y al cabo, él amaba mucho esa consola y no le había costado poco, y su madre la destruyó en un abrir y cerrar de ojos. Si no fuera por mí, viviríamos en paz y nuestro hijo ya tendría 1 año y medio. Ya habría empezado a caminar y habría dicho su primera palabra. De hecho, Carl fue el que más se preocupó por no tener al bebé. Ya se había alegrado tanto, había llegado a amar esa idea. Siempre le habían gustado los niños pequeños, y aunque les había salido todo un poco apresurado, estaba muy feliz de que pronto sería padre. Y luego todo cambió. ¿Qué primera palabra? Con una madre así, no se puede decir otra cosa que no sean groserías. Contraatacó la suegra. ¿Qué sabes tú de mí o de mí? Deberías cuidar mejor de ti misma. Sal de aquí, mamá. Sal de aquí rápido, antes de que empeore. ¿Qué, me echas de casa? Se indignó la madre. Mi propio hijo me echa, ¿eh? ¿Cómo te atreves? Luisa siempre había sido una madre autoritaria. Carl se había acostumbrado a esto desde la infancia, pero en su adolescencia logró abstraerse de ella. Sin embargo, no la había eliminado de su vida. Las personas son diferentes. Bueno, sí, mamá es demasiado dura, pero sigue siendo mamá. Te lo advierto, esta es mi casa, mi esposa, mi territorio. Aquí ya no eres bienvenida, dijo el hijo en tono amenazante. Mindy solo estaba de pie a un lado, observando todo lo que ocurría, tratando de ocultar una sonrisa.
Cuánto le gustaba lo que estaba pasando en su apartamento. Estaba segura de que tarde o temprano ocurriría algo que incluso haría que Carl viera la situación de otra manera. Como se dice, Dios saca a la luz la verdad. Ah, sí. Entonces quédate con esa prematura. Ya no tienes madre ni familia. Gritó la mujer, y al salir de su casa, rechinó los dientes. Así que se le rompieron las coronas cuando se cerró la puerta tras ella, dejando a los jóvenes esposos solos. En el apartamento reinó el silencio. Mindy se fue silenciosamente a la habitación, entendiendo que Carl necesitaba enfriarse un poco y estar solo. ¿Cuál era el sentido de echarle más leña al fuego? No era una fogata, sino una verdadera catástrofe. Cerca de la medianoche, Carl vino a buscarla. Se veía culpable y molesto. Lo siento, debí escucharte de inmediato y detener todo esto. Te perdono, Carl, te amo. Entiendo que no elegimos a nuestros padres. Mis padres tampoco son un regalo, en 2 años nunca vinieron a conocer a mi esposo. Es mejor así que si hubieran estado metiendo las narices durante 2 años. La consola murió. Sí, y la televisión se puede reparar, pero habrá que soldar algunas cosas. Mañana compraré una pieza y la arreglaré, aunque el marco se ha agrietado. Pero eso es solo estética, lo superaremos. Claro que lo superaremos, dijo ella y le tendió los brazos. Carl se acercó y abrazó a su esposa. Hablaron un poco más y luego se fueron a dormir. Después de esa historia, un ligero frío se instaló entre ellos por un tiempo, pero pronto fue reemplazado por el aire helado de diciembre. Quedaban unos 5 días para Año Nuevo. Una mañana, Mindy volvió a despertarse por unos ruidos extraños en la cocina. Pensó que Carl había regresado a casa, ya que había estado bebiendo esa noche y podría haberse puesto enfermo. Al salir a la cocina, se encontró con alguien a quien no esperaba en absoluto. Era su suegra. Estaba allí como si no hubiera pasado nada, hurgando en el refrigerador. Al ver a su nuera, Luisa hizo un sonido de descontento y comenzó de nuevo con su cantaleta. En el refrigerador no hay nada. ¿Y cómo viven ustedes? ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Mindy, indignada. Vine porque quise. ¿Qué te importa? Sin pensarlo, la nuera tomó el teléfono y marcó el número de la policía. Hola, buenas. Tengo un intruso en mi apartamento. Por favor, envíen a alguien, mi vida corre peligro. La chica dio la dirección y colgó. La suegra la miró como si la viera por primera vez. ¿Estás loca? Mejor pongan pies en polvorosa. Carl no los va a salvar esta vez. Salgan de aquí. ¿Y quién te crees tú? La policía llegará en unos minutos y en 2 estarán aquí los guardias. Me encantan estos edificios nuevos y modernos. ¿Cómo te atreves? 1 minuto y medio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mindy parecía tan amenazadoramente tranquila que Luisa retrocedió. Se echó atrás hacia la salida y finalmente se fue. La chica cerró la puerta tras ella y volvió a llamar a la policía para cancelar la solicitud, pero no pudo. Poco después, llegaron los chicos en uniforme y tuvo que darles explicaciones. Cuando todo finalmente se calmó, se sentó en la cama y se preguntó cuánta sangre había consumido su suegra. Ella había cambiado tanto. Todo por ella, esos tatuajes, el cabello azul. Así intentaba ahogar el dolor por la pérdida del bebé, la herida y la decepción que habían impregnado su vida durante esos 2 años. ¿Es que esto era el final? ¿Es que esto era todo?
Esa idea le provocó una extraña sensación de alivio. Media hora después, llamó a un cerrajero y cambió las cerraduras, para que las llaves que su suegra aún tuviera no sirvieran para abrir la puerta. Debería haberlo hecho antes, pero no lo habían pensado. Cuando Carl regresó a casa y no pudo abrir la puerta con sus llaves, se sorprendió mucho. Mindy le explicó lo que había pasado. No había nada de qué alegrarse, pero él ya había aceptado que ahora era un huérfano. Su padre tampoco quería hablar con él, apoyando a su madre. Bueno, al menos me queda Mindy. Nos basta con tenernos el uno al otro. Los esposos decidieron celebrar el año nuevo. En el trabajo, Mindy planeaba trabajar toda la noche, le prometieron un buen pago si aceptaba. A Carl no le gustaba mucho la idea, pero al final se resignó. Nunca había sido amante de la bebida, así que se sentó tranquilo en la barra, adormilándose mientras la gente a su alrededor se divertía. ¿Te aburres?, preguntó Mindy cuando tuvo un momento libre. Está bien. No mientas, estás aburrido. Ve a casa, no tienes que trabajar. No, no es justo. Habíamos acordado. Carl, no acepté trabajar en la noche de Año Nuevo solo por gusto. Quería comprarte un gran regalo. Y por cierto, te está esperando en casa. Carl parpadeó sorprendido 2 veces y luego sonrió ampliamente. ¿Me compraste una consola?, preguntó emocionado. Sí, la caja está en el balcón, cubierta con una manta vieja. Ve a casa antes de que se congele. La trajeron ayer. Regresaré alrededor de las 5, ¿te parecerá mal? No, para nada, dijo ella, inclinándose sobre la barra y dándole un beso en los labios. Carl se levantó de inmediato y salió corriendo a casa. El bar estaba a un par de calles, y en unos minutos ya estaba buscando el ansiado regalo en el balcón. Ya no esperaba volver a ver la consola, ya que no era barata. Al conectarla, Carl se sentó a jugar, sin sospechar que durante todo ese tiempo su madre había intentado comunicarse con él, ya que ella ya llevaba tiempo en su lista negra en su teléfono y en todas sus redes sociales. Luisa ya no podía intervenir en la vida de su hijo y su joven esposa. Eso la molestaba mucho, pero no podía hacer nada al respecto. Sin la intervención de su suegra siempre insatisfecha, los chicos comenzaron una nueva vida, tranquila y apacible, como ellos querían. Su relación se volvió más cálida, ya que no quedaban razones para pelear ni resentimientos. Es genial cuando nadie se entromete en tu vida. Olvidando quitarse las botas sucias, es bueno cuando nadie te dice cómo vivir correctamente.